Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa, este espacio de Madinfor Televisión. Como saben, Misterios de Aguilar, desde el confinamiento, eso sí, porque aún estamos en casa, tanto mi compañero Fran Surera como yo. Muy buenas, Fran, antes de nada. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ya nos hemos saludado, pero hola de nuevo. Para la gente que se haya unido y que no haya podido ver el cartel que hemos colgado en redes sociales, que hemos difundido, hoy vamos a hablar de Ouijas, un tema muy genérico, pero que poco a poco iremos desgranando, ¿no, Fran? Sí, la verdad bueno, ya hablamos la semana pasada de esas entidades que ocurren en las casas y vamos a traer casos de la semana pasada que están íntimamente relacionados con el tema del espiritismo, con Ouija y otros rituales. Lo que tenemos que avanzar es que nosotros no hacemos una apología de la Ouija, es decir, que no vamos a defender la Ouija, ni mucho menos, y que lo que pedimos es respeto. Yo desde mi parte sí decir que es una cosa que nunca he hecho y creo que no lo voy a hacer. Pero bueno, los Yo casos que tampoco. traemos son bastante llamativos. Antes de entrar de lleno en el tema que nos trae hoy, la Ouija, como ha dicho Fran, le han llegado, a la gente que se está uniendo ahora, te han llegado un par de imágenes después de ese programa que tuvimos la semana pasada en el que hablábamos de presencia y entes extrañas, ¿no? En casa. Sí, de hecho fue terminar el programa la semana pasada y me llegó varios WhatsApp, me llegaron, en el que se veía eso, unas personas que se hacen una foto, la foto es con cámara tradicional, no una cámara digital, y Mm. cuando se hace la foto, la tele que se ve perfectamente que está apagada, muestra un rostro, pero no es una silueta, no es lo que siempre hemos visto, sino que es un rostro nítido totalmente. O sea, llama más la atención, ¿no? Porque normalmente, como decíamos en el programa de la semana pasada, se suele ver la silueta, pero que se vea un rostro nítido. Exacto, y además que repiten la foto, son un par de fotografías, repiten la foto y no está ese rostro, pero sí está una mano. Y además que la parte del brazo y la mano tiene la misma tonalidad que la cara que sale en la foto primera. Mm. Yo te comentaba que me llegaba una buena amiga eh, y me comentaba que ella por su trabajo tiene que entrar a diferentes pisos, a diferentes viviendas y se ha encontrado cosas impresionantes. De hecho, hablábamos por WhatsApp tú y yo esta semana y nos quedábamos asombrados, ¿no? Por ejemplo, me contaba que ella en muchos sitios, muchos pisos a los que entra, nota como si alguien fuera detrás de ella. Dice, pero me decía, siempre miro atrás, noto como si hubiera alguien, pero no hay nadie. Dice, es una sensación muy extraña cuando entro a determinados pisos, a determinadas viviendas. Luego también me contaba Fran y te lo transmití así, que hay una curiosidad y es que uno de los pisos dice que es muy bonito, que está muy bien, pero que siempre hay una persona, la persona que lo alquila, o fallece esa persona o fallece un familiar cercano a esa persona. Dice que es una particularidad que el último alquilado duró 3 meses y terminó suicidándose, tirándose por el balcón y que anteriormente había otra persona que se ahorcó y que cuando fue la policía ni siquiera había restos de sangre por las paredes ni había nada, o sea, estaba el cuerpo solamente y que no había sangre en ningún lado. Bueno, estas casas y estas cosas son más comunes de lo que creemos. Hay ciertos, me hablaron una vez de un piso en concreto aquí en Aguilar que la última familia que lo habitó, lo tenía alquilado, se tuvo que ir del piso porque dice que no paraban de sucederle cosas. Es un piso en una de las calles más o menos céntricas del pueblo. No vamos a decir dónde tampoco, pero me dijeron que ocurrían toda clase de fenómenos paranormales, si lo queremos llamar así. Mm. Y, y madre mía, la verdad que lo que te contaban, hombre, si a mí me tocara vivir en un sitio de esos, pues la verdad que me asustaría seguramente, porque eso de que se movían objetos de la casa, los dichosos pasos que siempre se escuchan, ruidos muy fuertes, también Mm. creo que
como llantos, cosas así bueno, que ya te digo que por la noche no sería un plato de buen gusto. Esta misma persona conocida, esta misma amiga, me contaba que ella no cree en este tipo de cosas, pero que sin embargo también había otros sitios a los que entraba, otras viviendas, otras casas a las que entraba y hubo una vez una persona que la acompañaba que le dijo, oye, no me gusta este sitio, vámonos de aquí. Dice que ella por su trabajo, independientemente de lo que le dijo esta persona, terminó entrando a ese lugar y la reacción fue que cuando se iba a ir se encontró como las luces se encendían y se apagaban y aparte escuchó un ruido fuerte que venía desde el cuarto de baño y resulta que el espejo del cuarto de baño estaba completamente hecho trizas en el suelo. Aparte de eso también me ha contado pues situaciones de colocar algo en un determinado sitio, saber que lo has dejado ahí y posteriormente volver y que estuviera en otro. Son cosas muy impactantes. De hecho, hoy mismo recordaba un caso que se podría enlazar con el de la semana pasada y se puede enlazar con el tema de la Ouija. El caso que recordaba hace ya 10 años así, iba yo a jugar a Benamejí, a fútbol sala, jugaba allí y hablando con mis amigos de ese pueblo me comentaron que un chico se suicidó, ¿no? Un chico de jovencito le robó al padre la escopeta, se bajó a la cochera y estando solo, pues se pegó un tiro en la cabeza y se mató. Por lo que se ve tenía problemas con la novia o digamos bueno, que la novia no quería estar con él o flirteaba con otros, por decirlo así. Lo curioso es que creo que fue al mes de morir, bueno, al mes no, creo que fueron a los días, si no recuerdo Mm. más, de morir este chico, la novia recibió un mensaje desde el teléfono del chico que me aseguran que no lo tenía nadie, que ese teléfono estaba apagado porque ese chico apagó el teléfono. Cuando los padres lo echaron en falta, lo intentaron llamar al teléfono, pero ya no respondía a nadie, estaba apagado. Y a la novia, a los 2 o 3 días, le llegó un mensaje de él. La chica dice que se puso histérica porque tú imagínate que te llega a tu móvil un mensaje que no era un WhatsApp, ¿eh? Era un mensaje de los de antes de una persona fallecida. Cuando esta chica abrió el mensaje, no había ningún texto. Y eso fue lo que, vamos, la puso malísima. Madre. Cosas que pasan y que te enteras cuando vas también como has dicho, ¿no? Ahí vas al fútbol sala, ¿no? Jugar fútbol sala. Y bueno, con esto pues se puede enlazar con el tema del espiritismo, con el tema de la Ouija, con el tema de la Peronia. ¿Por qué? Mm. Porque muchos y muchas, cuando nos pilla una época de adolescentes o casi llegando a la madurez, ¿no? Mm. Creemos bueno, que tenemos que demostrar un poco nuestra valentía y entre otras cosas, pues siempre hablamos de estos temas que a la gente le gustan tanto, pero también le dan tanto miedo, o hay algunos que directamente, por no hablar de ellos, lo rechazan. Cuando hablamos de Ouija, hablamos bueno, de una tabla, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, de una tabla con una serie de números, una serie de letras escritas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que en las sesiones esas de espiritismo o estas bromas que se hacen de, venga, vamos a intentarlo, vamos a echar un rato, normalmente salen mal. ¿Por qué? Porque a no ser que haya una persona experimentada que sepa, primero, llevar la sesión y segundo, cerrarla correctamente, según me cuentan, puedes encontrarte cosas que no te las esperabas y que esas cosas se van contigo. ¿Qué ocurre? Que todos, como ya he dicho, pues nos hacemos los valientes, pero ¿y si eso, repito, sale mal? ¿Y si te lo llevas contigo? ¿Qué ocurriría? Pues esos son algunos de los casos que vamos a comentar aquí. Primero empezamos con los más, digamos, livianos, los más laxos. Son casos en los Mm. que se hace la begonia. No sé si la gente sabe lo que es la begonia, pero es cuando coges las tijeras, en las tijeras ata una cuerda, la cuerda cae pendiente y en esa cuerda ata un libro. Eso lo utilizas de tal manera para ponerlo.
y empezar a preguntar. El libro, que está en perpendicular, empieza a girar para izquierda o derecha y se supone que las respuestas son sí o no. Cuando a mí me comentan que han hecho esto de jóvenes por el simple hecho de esto, bueno, de tirarse rollo, de querer ser Mm. valientes, me comentan casos en los que ese libro efectivamente, si tú coges cualquier objeto, lo agarras con una cuerda y lo pones perpendicular, vas a ver que ese objeto, por la fuerza de la gravedad, tiende a girar. Los que me Efectivamente. comentan, los que me comentan que hacen este juego, este ritual, esta sesión de espiritismo, dicen que el libro giraba a izquierda y derecha, pero que llegaba con las preguntas a un momento en el que se paraba. Es decir, que ese objeto quedaba suspendido en el aire y quieto, que era lo más impresionante. De estos casos, me cuentan cómo empezaron a preguntar en una casa de aquí del pueblo, cómo empezaron a preguntar si había alguien y el libro se movía para el lado en el que respondía afirmativamente. Pues no Mm. tardaron mucho en estar solas en esa casa cuando empezaron a escuchar pasos arriba. Estaban encerradas, no había nadie y empezaron a escuchar pues cómo crujía el suelo, pero cómo se sentían esos pasos moviéndose. Empezaron a escuchar golpes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces con esto creemos que estamos llamando a alguien que sea bueno, de nuestro antepasado, pero el Mm. problema es, mejor llama a alguien que no es. En un segundo caso, con el tema de esta de la Begonia, me cuentan cómo empezaron a preguntar, cómo estaban en una habitación pequeña y cómo hicieron lo mismo. Cogieron las tijeras, sosteniéndolas de uno de los aros de la tijera, mientras del otro colgaba la cuerda con el libro. Empezaron a preguntar, el libro empezó a responder sí o no a cada pregunta que le hacían y de pronto dice que se movía bastante, se asustaron y en ese momento, como no sabían cerrar sesión, como no sabían despedirse, lo que hicieron fue salir corriendo de la habitación, pero la última chica que fue a salir de la habitación dice que vio cómo el libro caía al suelo. Imaginaos un libro como los que yo tengo a mi espalda que caiga al suelo y empezaba a girar, pero a bastante velocidad. Eso le infundió todavía más miedo y dice que se olvidó ya por completo de hacer estos rituales. Mm, Mm. yo no lo he hecho, yo no sé lo que puede hacer, pero sí hay personas que lo han hecho y sí me hablan bueno, de estas experiencias negativas. Y ya si quieres, pues nos metemos en el tema de la Ouija. Lo que yo quiero es, Antes, antes de entrar en tema en profundidad, una cuestión que estaba dándole vuelta ahora mismo en mi cabeza. Cuando haces una sesión de espiritismo, ¿hay alguna forma de diferenciar o sabes de alguna forma si estás contactando con un ser querido, un antepasado tuyo o alguien que no lo es? según a las personas que yo he podido consultar en estos temas, no lo sabes. Y tienes que ser bastante experto, llevar bastantes sesiones para intentar distinguir algo. Pero según dicen, nunca sabes lo que te puedes encontrar, porque es como abrir una puerta y de esta puerta pues puede salir cualquier cosa. De hecho, la Mm. Ouija, los que hablan de esa Ouija, hablan que la hacen con un vaso, pero también se hacía con una planchette. La planchette, a lo mejor en las películas de miedo se ha visto, es esta figura que ponen encima del tablero en forma de corazón, que parece que tiene Sí. ruedas y se va moviendo por el tablero. Eh, eso sale del, del espiritismo de mediados del siglo XIX que se crea como afición en Francia, ¿vale? Porque desde el XIX se viene la moda de hacer espiritismo, de crear esas reuniones con esas mesas, esas velas, todo apagado, eso que vemos en las películas. Pero claro, es que no sabes quién te puede venir. Y a lo que tú llamas, a lo mejor, pues es una entidad maligna.
Te comento mm, un caso en el que la Ouija, según me comentaba esta persona que la vivió, que la hizo, eh, bueno, que la realizó ella misma, le fue positivo. Esta mujer, que es sensitiva, se puso a hacer la Ouija y ella quería contactar con su padre. Ella dice que fue una experiencia maravillosa. Yo pongo aquí muchas comillas, es decir, que a la gente, si alguien está viendo, no está viendo, que no crea que ahora va a disfrutar haciendo la Ouija, yo directamente no, vamos, no aconsejo que se no lo haga, recomiendo. ni la recomiendo ni la haría. Pues esta persona dice que fue maravilloso, que contactó con su padre, que el vaso, y esto sí lo he escuchado en varias ocasiones, que el vaso con el que estaban haciendo la whisky, que le servía de guía en el tablero, que se movía solo y que se llenó de un humo blanco por dentro, cuando en esa tabla de madera no se crea ningún humo, y que ella estaba preguntando que si era su padre, que si estaba bien, las típicas preguntas que hacemos, y que le estaba respondiendo afirmativamente. De hecho, pidió una prueba y dice que notó cómo ese humo blanco salía y le recorría todo el brazo hacia arriba, como rozándole. Eso ella dice que no lo cambiaría por nada. Entonces, eso es algo positivo, pero normalmente todo lo que me cuentan es negativo. Recuerdo también cuando estaba estudiando la carrera, que unos amigos de un pueblo de aquí de Córdoba empezamos a hablar sobre estos temas y me comentaban bueno, que hicieron una ouija en la casa de un amigo donde el padre de ellos había muerto. Este chico quería contactar con el padre y lo que hicieron pues, fue ponerse a hacer la ouija, lo que vuelvo a repetir. Gente inexperta bueno, que ve eso como un tablerito en el que te pones a jugar y ya está. Dice que lo que Entretenimiento. dice que lo que ocurrió allí fue tremendamente impresionante, porque, aunque vuelvo a repetir los mismos adjetivos, porque incluso unas tijeras que habían en un mueble bar, salieron volando. Todo el mundo salió corriendo de allí, pero hicieron lo mismo, no cerraron la sesión. Son cosas que dicen, bueno, pues puede ser, ¿no? Puede, no pasa nada, seguramente se lo están inventando, puede ser imaginación. En estas cosas nos podemos referir también, por ejemplo, al caso de la película esta que se hizo famosa hace un año o 2 años, la de Verónica, que está basado en el caso de Vallecas. Esto ocurrió en Vallecas y ocurrió también por hacer la Ouija. Para quien no crea esto, hay informes policiales en los que hablan cómo los mismos policías vivieron en ese piso barbaridades, ¿eh? Barbaridades. Y todo fue por iniciar y abrir una puerta a lo que desconocemos o a lo que llamamos que no sabemos qué puede ser. Varias preguntas, Fran. La primera, cuando abre una sesión y no la cierra, ¿qué puede suceder? Esas energías, presencias se quedan, se van con las personas que pueden hacer daño o atacar, entre comillas, a las personas que han estado haciendo la Ouija. Y la otra, aparte de eso, has comentado del informe policial. ¿Por casualidad lo has visto, lo has consultado en internet o algo, algún dato que... Se puede ver cualquier, bueno, en YouTube tenemos de todo, pero cualquier vídeo medianamente serio sobre el tema se puede ver, incluso los mismos policías prestan testimonio informando de lo que hay allí, que no es un bulo, como estamos acostumbrados ahora, no es un bulo que se sacara para darle, digamos, más bombo al tema, sino que es que fue real, incluso lo que comentaban era impresionante. Bueno, Andrés, estoy leyendo aquí Sí. que en los años 90 hubo un boom en Aguilar que se iban a hacer psicofonía o parafonía al castillo. Y sí, lo sé. Incluso sé quién tenía psicofonía grabada en cinta y demás. Eso sí, es verdad que lo conozco. Y por hablar casos, bueno, el caso más impresionante que yo he llegado a conocer es el que está relacionado con lo que yo conté de la semana pasada. De la gente Ujú. que nos siguió la semana pasada recordarán
que contamos como una persona sensitiva, fue a un piso en Córdoba a ayudar a una chica que incluso había sangre por las paredes, ¿verdad? Bueno, pues esa persona sensitiva sufrió el problema de la Ouija y por lo que cuenta le acarreó tantos problemas que aún hoy los sigue sufriendo. El testimonio es desgarrador, escucharlo es desgarrador. Y él cuenta que bueno, que estaba en una noche de verano, estaba con los amigos y le dieron a los amigos por decir una terracita, solo, por decir, oye, si hacemos una ouija, porque tenían la idea de contactar con un amigo suyo que había fallecido hacía relativamente poco. Todos se pusieron a hacer la ouija y aquello se movió. Empezaron a contactar, empezaron a preguntar y quien les respondió decía que era su amigo. Le empezaron a hacer preguntas, pero él dice que enseguida notó como algo raro, como que lo que le estaba contestando no era ni los conocía de la forma en que su amigo o esa entidad Mm, podría referirse a ellos. Esto lo cuenta así. Eh, Él notó como incluso que algo cambió en el ambiente, como que había algo que el olor tampoco era bueno. Total, que empezaron a preguntar, cuando vieron que aquello se movía, que no eran ninguno de ellos, que ese vaso se llenó de humo, pues decidieron coger y cerrar, pero no cerrar la sesión en condiciones, sino decir cada uno se va por su lado y ya está. Él cuenta que a partir de ese día algo se le pegó a él por ser sensitivo. Ese algo estuvo con él en todo momento y todo lo que le hacía era extraerle energía. Cuando le extraía esa energía, él se sentía mal, empezó a tener problemas en el trabajo, empezó a tener problemas en casa, empezó a tener problemas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, cuando llegaba por las noches, esta presencia que se le pegó, esta entidad, empezaba a notarla. Primero eran mm, ruidos, después eran estar acostados y empezar a sentir cómo gruñía un animal dentro de la casa, esos golpes fuertes en la puerta de la habitación. Incluso me contaba que uno de sus hijos tenía un peluche que lo habían conseguido en la feria, un peluche de estos que van rellenos de algodón, que no mm. tenían mecanismo ninguno, y el hijo le decía que ese peluche, que era una salamandra, que ese peluche se movía y lo miraba fijamente. Esta persona, pues claro, no quería asustar al niño, quería quitarle hierro al asunto y decía, bueno, no, eso es que tiene un mecanismo, que se mueve, que tal. Mm. Y claro, él entró una de esas veces a la habitación y vio cómo efectivamente ese peluche se movía y cómo movía la cabeza y fijaba sus ojos en ello. Este hombre siguió, esta entidad que se le pegó, siguió aún aumentando con el tiempo. Él intentaba ignorarla, como que no estuviera allí, pero ya incluso llegó a verla como agazapada en un rincón. Él comenta que no era ni una persona, que era algo muy malo, muy malo, muy malo. De hecho, cuando empezó a pegársele, él que tenía un buen trabajo, tuvo que dejar de trabajar porque empezó a tener problemas físicos, la salud se le fue deteriorando y esos problemas físicos todavía los arrastra. En esas noches dice que incluso su mujer ya llegó a notar esa presencia, pero unos ruidos fortísimos, un olor malísimo, unas sensaciones negativas, los niños incluso también lo sentían, pero siempre decía que era algo que estaba en un rincón agazapado y que lo que hacía era pues, extraerle esa energía que él tenía. Notaba incluso cómo por las noches, en esto que se conoce como la parálisis del sueño, notaba Sí. cómo se le ponía encima.
cómo le quitaba esa fuerza. Y vamos, el testimonio es que te lo cuenta de primera mano y se Mm. te pone el vello de punta. Me van surgiendo varias dudas. La que te he Ujú. comentado anteriormente, que al final no le hemos dado respuesta, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se debe cerrar de forma adecuada una sesión de Ouija? Y también, si en caso de que la deje abierta porque no sepa cerrarla, ¿qué puede suceder? Bueno, en primer lugar, yo no soy experto en esto, yo no puedo aconsejar a nadie, por lo que yo he consultado y he visto, la sesión se tiene que abandonar diciendo abandonamos la sesión, no queremos ni llevarnos a nadie ni molestar a nadie, que se quede en donde está, nosotros terminamos. Siempre hay que cerrarla. Importante, que nadie de ese grupo que haga esa sesión se vaya antes de cerrarla. Si la dejas abierta, pues según todos los que tratan estos temas, el problema está en que has dejado una puerta abierta y Y por se ahí pe- exacto, se puede colar cualquier cosa. El hacerlo, yo te digo una cosa, no haría, por ejemplo, ni grabaciones en mi propia casa, no pondría ni psicofonía, Mm, menos aún hacer una ouija, porque eso te puede afectar pues enormemente. mm. Este amigo, este conocido tuyo que es del caso que acabamos de comentar, Ujú. ¿consiguió finalmente quitarse esa presencia de encima? Lo consiguió con mucha dificultad, pero lo consiguió. Cuando él me habla en el aspecto energético, cuando lucha con ese, porque él me lo definió así, un demonio. Él estaba luchando contra un demonio, es lo que me ha contado. Y dice que como lo veía, que era un animal, que era, bueno, este hombre es bastante alto, pues dice que el animal pues, venía a sacarle cabeza y media o así. Y consiguió quitárselo luchando, enfrentándose a esa figura e intentando apartarla de sí. Pero de las primeras veces consiguió echarla un poco, pero volvía a quitarle esa energía. Mm, Me comenta que incluso su pareja lo vio una de esas noches, claro, porque todos nos creemos que vamos a ver, volvemos otra vez a las películas de miedo, que vamos a ver una mm, figura, que va a ver, no. Él dice que lo vio, que su pareja lo vio a él como estaba peleando, pero él solo, pegando puñetazos, moviéndose, pero que de esa fuerza incluso salían como, utilizando sus palabras textuales, como chispas, como electricidad, de lo que estaba eh, enfrentándose a esa figura que tenía mm, agarrada. Y dice que bueno, que consiguió echarla un poco, pero que esa figura volvía a él y que lo notaba cómo se sentaba en la cama, mm. cómo, pues bueno, imagínate, ¿no? Estas cosas. De hecho, la semana pasada ya comentábamos que, o yo comentaba casos de gente que ha sentido cómo se le han sentado en la cama y no había nadie. Y gente que le han tirado de la sábana y demás, pues algo así, pero mucho más nivel y mucho más fuerte. La última pregunta que te iba a hacer, Fran, tiene que ver con la que nos acaban de dejar en el directo. Isabel, la parálisis del sueño es un fenómeno parapsicológico. Yo te iba a preguntar, para quien no lo supiera, yo sé lo que es la parálisis del sueño y de hecho he vivido con un compañero de piso que más de una vez le ha pasado. Sé lo que es, pero para quien no lo sepa. Pues bueno, podría explicarlo tú si quieres, no. La parálisis del sueño es que esa persona, cuando está durmiendo, en un sueño profundo, llamémoslo así, ve como si estuviera despierta. O sea, le suceden cosas raras. Esta persona con la que yo conviví me llegaba a decir que veía incluso escuchaba como abrir la puerta del piso, entraban a su habitación y como alguien se sentaba justo a su lado. Y no te puedes mover. Dice, yo la sensación que tenía era de agobio porque no, solamente puedes mover los ojos. No puedes hablar, no puedes moverte, al menos es lo que me contaba. No sé si estaré en lo cierto. Sí, efectivamente así, pero bueno, la parálisis del sueño se relaciona aquí también con eso, con una entidad que está sobre ti, que tú no puedes
no se ve, no es de carne y hueso como nosotros, está en otro plano, pero que está sobre ti y no te deja hacer nada ni mm. moverte. Solo tú sabes que notas ese peso, esa fuerza que tiene encima de ti, perdón. Y, y bueno, pero eso no es de buena a primera. Eso normalmente tiene un proceso, porque lo que yo te digo es eso, se te van acercando poco a poco, o como si eres una persona muy sensitiva, pues Mm. se te van a acercar muy mucho, muy mucho. Nos dejan varios comentarios diciendo que hay gente que conocen que le ha pasado, que le ha sucedido y que efectivamente es lo que estábamos comentando, que en esa parálisis de sueño yo creo que la sensación que a mí no me ha pasado nunca y toco madera, pero esta persona con la que he convivido me decía que era la sensación de agobio, de ver cómo solamente puede mover los ojos y ver como que alguien, dice, yo veía a alguien que se sentaba al lado, que me tocaba el pie, que tiraba de la sábana y no sabía quién era. Dice, y no podía decir nada ni gesticular ni nada, solamente mover los ojos. Claro, es que el problema de eso, yo no me lo quiero ni imaginar, que estés consciente, digamos, y que Es no como puedas mover. viendo despierto, Es una cosa llamémoslo así. rara, pero bueno, es fuerte, pero que algunas personas cuando les pasa esto es por eso, porque se han puesto a realizar rituales, porque no solo está el tema de la Ouija o esto de la Begonia que hemos hablado y tal, sino que hay muchas cosas más que se pueden hacer. Cuando dicen Mm, que se han ido a hacer espiritismo al castillo y demás, yo recuerdo como hace un par de años, estando allí en el castillo y dando una vuelta por el recinto, me encontré una moneda de 20 céntimos junto a una vela. Allí no había nadie y por la noche no hay nadie porque estaba cerrado. Bueno, pues según me comentó alguien, eso era parte de un ritual satánico. Yo no quiero decir con esto que se hiciera, solo que me lo comentaron. El mm. caso es que no sé por qué a la gente le dio por irse allí al castillo. Supongo que porque es de las partes más antiguas del pueblo, sí, pero que cosas paranormales puede haberlas en cualquier sitio. Mm, De hecho, hay lugares en Aguilar que son más mm. llamativos. Antes de empezar a hablar de lleno de lugares de Aguilar, eh, has comentado antes un caso que me ha llamado mucho la atención. Este amigo conocido que has comentado que era un caso tremendo. ¿Conoce alguno más de esas mismas características? De esas mismas características, no. Tan brutal como él lo describe, y a mí me faltan obviamente palabras, pero tan brutal como él describe estos, estos encuentros, esta situación que él Mm, tuvo, no lo conozco. De hecho, yo me quedé muy sorprendido cuando empezó a hablar conmigo, y él lo hablaba con una naturalidad pasmosa, ¿eh? Que él te llegaba, te decía todo lo que le había sucedido en cada momento, cómo lo veía, lo describía, o la mm, describía en entidad. El problema, yo sigo diciendo lo mismo, no sabemos qué se quedan en esas casas o qué puede abrir, porque, bueno, en todos los sitios hay algo. Yo soy de los que dicen que en estos temas, si hay espíritus, si hay entidades, tiene que haberla de todos los tiempos. Entonces, mm. Aguilar, por suerte o por desgracia, tenemos muchísima historia. Tiene que haberla en todos los sitios. Pero sí es verdad que hay sitios bueno, que llaman más la atención. Yo, por Mm. ejemplo, la semana pasada me relacionaba o me refería, mejor dicho, al cementerio. La visita guiada que yo hice al cementerio por la noche, para mí es una de las visitas guiadas más mm, buenas y más tranquilas que yo he hecho. Las personas que vinieron, y fueron pocos, se ve que nos gustó mucho, aparte de toda la polémica que se creó, que bueno, que nos gustó que la gente, mejor dicho, no se atrevieron a venir, se quedaron con una sensación de algo distinto y sobre todo no malo. Ahora, eso sí, sí tengo testimonios de personas que se van allí y ven cosas, sienten cosas, como te dije, han sentido su nombre. ¿Qué decir con esto? Y repetirlo, que no se le vaya a ocurrir a nadie
el querer ser más valiente o querer jugar, e irse, por ejemplo, a la puerta de un sitio sagrado como es un cementerio y hacer una ouija o el tema este de las tijeras, el libro y demás. En las casas lo mismo. ¿Por qué? Porque es que no sabes lo que te puedes encontrar. Es Mm. que a mí me, lo digo de verdad, me asustaría el saber, bueno, me asustaría, no es la palabra correcta, me daría respeto saber que en alguna de las casas a las que pudiéramos entrar se hubieran hecho sesiones de Ouija, ¿eh? Mm. Hablando un poco de todo, eh, hablaba antes de que en Aguilar tenemos mucha historia, mucho patrimonio, eh, y no solamente, porque siempre cuando hablamos de presencia, de Ouija, de este tipo de cosas, de entes que aparecen, de energía, siempre hablamos del sitio por antonomasia, el auditorio, pero por ejemplo, como tú has comentado en el cementerio, no pasó nada, pero es un lugar sagrado, un lugar en el que, como has dicho, hay mucha gente que va y que sí que ha visto cosas, que habla con algún familiar, porque puede ser que tengan algo allí que lo identifique, pero también incluso compañeros nuestros nos han comentado que han vivido ese tipo de experiencias incluso en otros sitios. Hablamos ya de otros lugares sagrados también. Es decir, Ujú. tenemos compañeros que estando en templos de Aguilar le ha sucedido ese tipo de cosas. Sí, sí es que en cualquier sitio al que vaya esa energía, por decirlo así, van a estar latentes. Si vas a la parroquia, todo el suelo de la parroquia, si lo levantáramos, son tumbas. Allí hay Claro. un montón de gente enterrada. Si vamos al Carmen, en el Carmen hubo tumbas, al menos hay una que conozcamos que es la de Francisco Ruiz Gil. Si vamos a la Veracruz, también hay una tumba que es Rafael Crespo Carbo de León, que está enterrado allí. Sí, en todos los sitios, pero después hay sitios que por la sucesión de hechos históricos que se dan, pues son más latentes. Por ejemplo, a mí hay una zona que me llama muchísimo la atención en este tema, que es la zona junto al río, la zona de la estación. Y no es por los suicidios que ha habido por allí, que yo creo que allí darían para muchas psicofonías por lo menos, sino también porque cerca de esa estación todavía están por datarse, por eh, encontrar las fosas comunes de los muertos de cólera, de la peste, o sea, de la epidemia de cólera que hubo en Aguilar a mitad del siglo XIX y que están allí. Efectivamente. Eh, En todos estos sitios yo estoy seguro que si vas, pues podrías rescatar algo. Después sí es verdad que hay sitios más sensibles. Los sitios de brujería, a lo mejor el castillo es por Sor Magdalena de la Cruz. Pero, por ejemplo, el San Antón, que es un calmo de tierra, que allí parece que no hay nada, allí todavía quedan muchísimos muertos por desenterrar. Y Mm. claro, todos esos sitios, pues puede haberlo. Eh, yo sigo diciendo lo mismo. A lo mejor a alguien de los que esté viéndonos ahora le pica la curiosidad de hacer una ouija. No sé los comentarios que habrá, pero eh, yo que me cuenten su experiencia, pero yo repito que no la haría, Yo no lo voy a porque, acompañar, por lo menos. porque ¿y si hacen algo mal? ¿Y si sale algo mal? Mm. Se puede achacar a que eres supersticioso, se puede achacar a que lo único que tienes es miedo, no sé, es muy diferente. Hay seguramente lugares o casas comunes en las que cuando entras te produce una sensación que dice, aquí no me gusta lo que hay. De hecho, hemos recorrido a lo largo de las 2 temporadas que hemos hecho ya de Misterio de Aguilar, hemos recorrido muchísimas zonas del término municipal, de la localidad. Hemos estado incluso, como dices, en la estación y la verdad es que allí, el lugar donde grabamos, aparte de impresionar por el sitio donde estábamos, eh, escalofríos y bueno, son zonas que yo creo que muy poquita gente conoce, pero también que, como tú has dicho, ¿no? Son lugares
donde se pueden dar este tipo de presencia, este tipo de gente también, porque muchas veces en tu visita guiada en el castillo, también has comentado como en esa ladera, justo al final, es donde estaban también las fosas comunes. Sí, pero es que en cualquier sitio tú te refieres a donde hemos ido a grabar. Yo creo Mm. que muchas veces si alguien nos acompañara y viese donde nos metemos a grabar y sobre todo a las horas a las que vamos a grabar, pues quizás le diera un poquito como se dice, repelús, ¿no? Porque, bueno, irte a grabar allí cerca del Puente de Hierro, a esas horas a las que fuimos, toda oscura, en un sitio que sabemos que es sensible, aquello impresionó. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que más nos impresionó, aunque lo volvamos a repetir, fue en el castillo, en ese sitio de Los Pinitos, donde nosotros Mm. estábamos contando esa historia de la niña, y sin embargo, de las dos cámaras, una captó la voz y salió, y La que tiene salió. micro. Pero es que, más te digo con esto, tú te referías a un caso en el que en esa casa quien la alquilaba o moría un familiar o incluso moría la propia persona. Bueno, pues hay un sitio en Aguilar, que no voy a decir cuál es, hay un sitio y me lo contó una persona que está allí, que cada vez que ponen a una persona en tal lugar, en un lugar en concreto, siempre muere, siempre muere. No ha fallado nunca. Cuando a mí me lo contaron, me quedé frío, frío. Pues tú imagínate lo que puede ser eso. ¿En un lugar te refieres en un lugar de la casa o el sitio o en un lugar de algún cargo? No, no, en un lugar físico, de la Ah, casa, vale, por vale. decirlo. Siempre, Ya me estaba, siempre. ¿Qué? me estaba yo empezando a asustar con el tema de los cargos. Digo, a ver si ahora... No, no, no. Vamos Es en un lugar físico, pero vale. volvemos a decir lo mismo. Cuando ocurren estos hechos, buscamos sitios que ya tienen renombre. Tú has dicho, has vuelto a referirte a desamparados, pero es que hay lugares que no son desamparados, que son, bueno, ya hoy te adelanto que iremos quizás a grabar a un lugar donde hubo un ahorcamiento que está en mitad del campo, que allí también iremos a hacer pruebas por si podemos sacar algo en claro, y en ese lugar la gente pasa todos los días por al lado y nadie lo sabe. Y quizás cuando vayamos nosotros intentaremos no dar muchas pistas de dónde es para no convertirlo en un lugar de llegada de De curiosidad. peregrinación. Exacto. Pero no sé, es que son sitios, incluso a mí me llegaron a contar que esto es muy descabellado, yo no ni lo creí en su momento ni lo creo ahora, que habían pasado por la fuente de Don Marcelo y que habían visto una de estas noches, lejos de Romería, en invierno, que habían visto como allí se hacían rituales. Yo eso no me lo creí, pero claro, la gente que te lo cuenta tiene ya demasiada imaginación. Pues entonces, si empezamos a hablar así, buscaríamos cualquier zona. Pero yo vuelvo a repetir lo mismo que era con lo que estábamos, con el tema. Que lo de hacer la Ouija con estos casos, aunque hayamos puesto un caso positivo, yo directamente yo no la haría, no la haría. Por las consecuencias que te pueda traer. ¿Te ha llegado algún caso más, Fran, relacionado a las sesiones de Ouija? Me han llegado casos de sesiones de espiritismo, de sesiones de cómo contactar con los entes, de cómo verlos, pero no me han llegado ningún caso más con la Ouija. Yo creo que cuando han hablado conmigo, las personas que han hablado son bastante valientes al contar su experiencia, pero hay otras que quizás algunas de las que nos estén viendo ahora lo hayan hecho así de broma y bueno, después de escuchar esto pues se arrepientan un poco. Pero de los casos así de Ouija ahora mismo no me han llegado ninguno más. Mm. Dentro de esos lugares que hemos ido comentando a lo largo del programa, a ver si dentro de poquito ya podemos ir saliendo a grabar y sacando material
para que lo disfruten nuestros abonados. Sí, que nos acompañe alguien, que venga a También lo esa dijimos. hora a las que vamos a grabar y que bueno, que vean lo que hacemos, que muchas veces cuando tocamos estos temas parece que lo que queremos es crear audiencia o crear morbo y lo único que hacemos es contar las experiencias que ha habido, que hemos tenido, que nosotros por suerte la tuvimos. Yo quiero volver a Chacón, pero claro, hay que volver con con un mínimo de seguridad, pero volveremos a Chacón e iremos a otros lugares bueno, incluso en algún cortijo que sí sabemos que hubo asesinato, pues intentaremos ir a grabar a ese y a ver qué podemos sacar en claro. Fran, si te parece, vamos a ir despidiendo el programa de este miércoles, 6 de mayo, un programa más de Misterios de Aguilar desde el confinamiento. En este caso hemos hablado ya no solo de Ouija, sino hemos hecho prácticamente un recopilatorio también, algo que nos dejábamos en el tintero la semana pasada y testimonios que nos llegaban después de los programas. Por eso, si a raíz del programa de hoy tienen algo que contarnos, pues también se pueden poner en contacto bien a través del perfil de la televisión o directamente con Fran o conmigo. O sea que no hay problema. Sí, la verdad que sí, que si alguien quiere contarnos algo, aquí estamos nosotros. Y como ya vamos repitiendo durante todos estos días que estamos haciendo estos directos, nosotros no vamos a nombrar a nadie, no vamos Mm. a nombrar lugares, solo vamos a comentar esos casos. Eh, si pudiéramos tener aquí más aparataje, pues mostraríamos las fotos o mostraríamos esas psicofonías que nos han llegado. Incluso, bueno, ya lo repetimos, pero cuando podamos adquirir la Spirit Box y demás, pues pondremos a escuchar a la gente estas cosas que van saliendo. Eh, por mi parte, lo mismo, que lo único que deseo es que no se hayan aburrido mucho y bueno, si la semana que viene quieren que sigamos, pues hablaremos de experiencias, de presencias, de espíritu en los hospitales, que hay mucho que contar. Ya desvelado el tema, Fran. O sea, es que así no dejamos el misterio, nunca mejor dicho, para la próxima semana. Bueno, así le vamos creando cuerpo, Andrés. Pero esto no, Le vamos a tener esto no, cuerpo para que se vaya habituando ya. exacto, pero esto no es para que no vayan a los hospitales, sino para que cuando vayan se fijen algo más. Pues Fran, muchísimas gracias de nuevo por otro programa más de Misterios de Aguilar. Nosotros, mientras dure este confinamiento o mientras no podamos salir a grabar como es lógico a la calle, seguiremos haciéndolo por este medio. Y como ya digo, posteriormente lo hacemos por Instagram en directo, pero posteriormente también estará, por si alguien de los que no está viendo es abonado de la televisión, posteriormente también estará en la televisión y en YouTube para poder volver a visionarlo. Muy bien, Andrés, pues nos vemos la próxima semana, tío. En la próxima semana que hablaremos de esa presencia, de esos entes que se pueden percibir en algunos hospitales. Así que lo dejamos ahí para que la gente se le vaya habituando el cuerpo al próximo miércoles. Y nada, como he dicho, muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros. A ti. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, Fran.